quienes hablan María Rubí Cabrejo Severino, estudiante de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Actualmente estoy cursando el quinto ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante, el cual es el desarrollo de la economía del Perú. Bien, este trabajo tiene como propósito el análisis del progreso económico del Perú. Su importancia radica en que como estudiantes nos permitirá estudiar aspectos generales sobre la historia del Perú y cómo se ha ido formando nuestro sistema político por medio de la creación de leyes y reformas a lo largo de su desarrollo. Este trabajo está dividido en 12 secciones. Para empezar, hablaremos sobre el virreinato del Perú y la etapa independentista desde 1820 hasta 1824. A inicios del siglo XI y hasta mediados del siglo XVII, la zona peruana estuvo bajo el mando del Imperio Inca, el cual tenía tres actividades importantes, como era el comercio, la cultura y el militarismo. En 1530, a instancias de Francisco Pizarro, los españoles toman el territorio peruano e imponen una economía de modelo feudal, la cual se basaba en la religión, el militarismo y sobre todo en la minería. En 1570 se dieron tres acontecimientos: las reformas que dieron inicio al virreinato del Río de la Plata y a las capitanías de Chile y Quito, en la cual hizo que Lima perdiera gran parte del mercado sudamericano. Desarrollo demográfico gracias a la participación o a la llegada de inmigrantes por parte de África y España. También tenemos las reformas de las organizaciones borbónicas, las cuales hizo que se aumentara la producción nacional y las ventas del comercio exterior. Entre los años 1821 y 1824, las tropas de San Martín y Bolívar desembocan en el territorio peruano, y es así como se le da fin al Imperio Español. El guano y el salitre. En este periodo se destaca la caída en la actividad minera y surge el guano y el salitre. En cuanto al guano, podemos decir que este producto no necesitaba de insumos. También se puede decir que el presidente José Rufino solicitó el reconocimiento de las obligaciones de las deudas durante la guerra. Publicó la solicitud de la economía nacional mediante un acuerdo de unión con las élites cercanas. En 1870 las exportaciones del guano presentan una caída y se vienen a recuperar en 1874. Sin embargo, el gobierno Pardo opta por ceder el monopolio del guano a la nación francesa Dreyfus, y con los intercambios monetarios que tienen de esta, buscan restablecer el sistema económico del Estado. Sin embargo, no se obtienen resultados esperados y es ahí donde termina el fin de la economía del guano. En cuanto a la economía del salitre, se puede decir que hasta 1868 el salitre era libre y a mediados de este mismo año se impone un impuesto. Hasta 1873 se instaura el monopolio nacional del mercadeo y en 1875, durante una crisis dificultosa monetaria por parte del Estado, se solicita la nacionalización de las salitreras. Esto ocasionó la Guerra del Pacífico, donde en 1883 Chile se declara triunfador oligárquica y la patria nueva. Como sabemos, la guerra con Chile dejó bastante afectada a la economía nacional. Y es por ello que podemos apreciar dos aspectos, el plano político y el plano económico. En cuanto al plano político, se puede decir que inicia en 1895 y tiene dos fases. La primera, que va a partir de 1895 a 1919, donde se predominan los regímenes aristocráticos, congregados en torno al del partido civil, conformados por familias reconocidas de poder monetario y poder social. Luego tenemos la segunda, que es el poder oligárquico, que empezó a ser discutido con la crisis de una clase media. El problema se fortalece en 1990 con el régimen de Augusto Leguía y Salcedo. Y a lo largo de su régimen, él realizó medidas de apertura democrática a las clases medias. En el plano económico, tenemos lo que es la actividad principal, que era la exportación de materias primas. También en esta parte se termina la fase del guano y el salitre y surge la exportación de nuevos productos, como es la aparición del cobre y el petróleo. El petróleo pasó de no tener ningún registro en las exportaciones a tener un 30% del total, mientras que el cobre en 1901 se declara un nuevo código minero. Y así también la importación de la maquinaria e insumos solicitados para dicha actividad minera se exenta de la cancelación de pagos aduaneros. Entre 1901 y 1929, la elaboración de cobre aumenta cerca de un 60%. En cuanto a lo que es el azúcar, entre 1990 y 1920, las exportaciones empiezan a tener un significado muy importante, ya que
continuaban siendo 1/3 del total de las exportaciones. Continuando, tenemos la crisis de 1930 y el periodo de industrialización. Los bajaron un 69%, mientras que las exportaciones de lana bajaron un 50%. Las exportaciones de algodón bajaron un 42%, las exportaciones de azúcar bajaron un 22%. En cuanto a su situación política, tras la derrota del gobierno de Leguía, el capital local tuvo interés para la minería del oro, y es así que se vio beneficiado por incentivos otorgados por el gobierno. Tanto fue esto que en 1930 y 1938 se crearon o aparecieron 38 empresas de minería. Industrialización. Se puede decir que Manuel Pardo, durante su gobierno, proclama en 1940 la ley número 9140, la cual busca incentivar el proceso de industrialización mediante la exoneración de impuestos y la exoneración de lo que es el pagos saloneros. Y es así que entre 1940 y 1959 surgen las nuevas industrias. En 1948 y 1978 empezaron los regímenes militares y civiles de varias corrientes políticas. En la primera tenemos dos regímenes. Uno vendría a ser militar, dirigido por Manuel Odría, que fue un régimen civil dirigido por Manuel Pardo. En ambos regímenes se pudo ver que la economía registró un desarrollo acelerado, mientras que en la segunda fue dirigida por Fernando Belaúnde Terry, el cual el crecimiento fue lento. Se da en 1968 y permanecería hasta 1978, la cual inicia con un golpe de estado de los sectores progresistas y nacionalistas de la Guardia dirigida por Juan Velasco Alvarado. El gobierno de Velasco trataba de darle una forma o una estructura al Estado capitalista, y es así que él dispone de la expropiación de varias organizaciones. Hubo un problema, ya que el Estado no sabía manejar las actividades de tantas empresas. Así también estos necesitaban insumos del exterior para poder seguir con la fabricación y elaboración de dichos productos. Y eso sí, que en 1978, gracias a Víctor Raúl Laya de la Torre, logra una reunión constituyente. Y en 1980 se proclaman de nuevo lo que son votaciones y gana por segunda vez Fernando Belaúnde Terry. Continuando, tenemos la vuelta de los gobiernos civiles, reformas y aperturas desde 1980 hasta el año 2000. Para iniciar, tenemos el régimen de Fernando Belaúnde Terry, donde su política monetaria se diferenció por una visión liberal acorde con el desarrollo económico en términos global y nacional. También podemos decir que a lo largo de su segundo periodo, desde 1980, la economía peruana desarrollaba un crecimiento continuo. Sin embargo, esto se ve interrumpido en 1983 debido a un problema climático, el cual repercutió en la economía del Perú, haciendo que ésta bajara en un 12% su Producto Bruto Interno. Durante este periodo se produce una deficiencia primaria de suministros para la alimentación de primera necesidad. Luego tenemos el régimen de Alan García, que es donde la política aperturista y de privatización del sector agrario no fueron tan positivas. El conflicto social llevado a cabo por Sendero Luminoso en las zonas agrarias repercutió en la actividad financiera pública de los individuos, sobre todo para aquellos que pertenecían a etnias o organizaciones pequeñas de ese sector. Durante 1980, los términos de intercambio estuvieron un 20% por debajo de lo normal de los 10 años anteriores, y esto creó un desarrollo más notable de las importaciones, y esto desencadenó la emergencia de la inflación de 1989 y 1990. En el gobierno de Fujimori, la inflación llegó a su mayor récord. Sin embargo, debido a la apertura o el plan de apertura entre 1990 y la década de los 2000, las exportaciones empezaron a subir y las exportaciones también, y es así como empezó a disminuir la inflación. Continuando con el tema, tenemos la economía mundial y su impacto en la economía de Perú durante el año 2007 y 2013. Para ello hablaremos lo que pasó en el año 2007. En los años 2007 y 2008 comenzó la última crisis financiera a la cual se había enfrentado la economía global, siendo esta la que más repercusiones ha tenido, sobre todo en países de economía de escala. La crisis comienza en Estados Unidos en 2007 con la explosión de la burbuja de los contratos subprime. Es decir, que los créditos de vivienda otorgados de forma masiva a personas que no tenían la capacidad de pago, es decir, los préstamos hipotecarios, entonces fueron comprados por enormes asociaciones monetarias agrupadas para respaldar valores que luego se vendieron en todo el mundo. Es decir, que las organizaciones de riesgo asignaban altas cuotas crediticias.
podemos decir que esto es una falla del Estado fomentada por el interés de los empleados de grandes bancos de inversión y aseguradoras que buscaban desarrollar el negocio sin ver el peligro al cual se aproximaban al entregar enormes bonos por encima de la capacidad de sueldos de los habitantes. Esto repercutió en la economía del Perú. Como podemos ver, en cuanto a su PBI per cápita, que es el ingreso de los habitantes, hubo una disminución del PBI de su Producto Bruto Interno. En el año 2009 se ve un gran descenso en la línea de tendencia, el cual pasó de 9.10 a 1%. Hablando con la exposición, también tenemos lo que es la recuperación y el crecimiento durante el año 2014. Como podemos saber, el sistema económico que impuso el expresidente Alberto Fujimori se mantuvo durante varias legislaturas, tanto así que durante la legislatura de Toledo, de Alan García y de Ollanta seguía. Lo que hicieron estos presidentes fue fomentar y desarrollar aún más el modelo que ya teníamos. En cuanto a su desarrollo, podemos ver que en cuanto a su Producto Bruto Interno, tuvo un pequeño aumento hacia el año 2014, ya que de 202.363 millones pasó a 202.930 millones. En cuanto a las exportaciones, sí podemos notar una pequeña baja, ya que pasó de 42.861 millones de dólares que se mantuvieron durante el año 2013 a 39.533 millones de dólares que se obtuvieron en el año 2014. Como podemos notar, hay un pequeño descenso. En cuanto a sus importaciones, también podemos notar un pequeño descenso, ya que de 42.356 mil millones de dólares pasó a 41.000 millones de dólares en el año 2014. Y aperturas durante el año 2015 y 2019. Estas simbolizan una política de mano dura y firmeza frente a los acontecimientos sociales que se dan en una nación. Estas reformas constitucionales que han sido interpuestas en el año 2017 son las siguientes: la ley número 30558, que es la ley de reforma del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. Luego tenemos la ley número 30588, la ley de reforma constitucional, que reconoce el derecho de acceso al agua como un derecho constitucional. También tenemos la ley 30650, que es la ley de reforma del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, la cual ha sido modificada durante el año 2017. Y luego también tenemos la ley 651, la cual ha sido modificada también durante el año 2017. También tenemos las reformas constitucionales interpuestas en el año 2018. Estas mayormente se enfocaron a la parte del comercio, dos de ellas, pero primero tenemos la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, luego tenemos la reforma de apertura de negocios, que mayormente fue dirigida para las micro y medianas empresas, y también la obtención de permisos de construcción. Como podemos ver, ha existido una progresión de cambios tutelares y penales, las cuales han impulsado un sistema jurídico de protección para los derechos humanos. Continuando, tenemos lo que es la evolución de la economía mundial en el año 2020. En este año se presentó lo que fue la llegada o la aparición del COVID-19. Esto perturbó la economía global y desencadenó la mayor emergencia en más de 100 años. Esto provocó una expansión excepcional en el desequilibrio dentro y entre las naciones, incidiendo mayormente en el nivel global de su producción industrial. El PBI mundial contrajo en un 3.3% en el conjunto del 2020 debido a los estrictos aislamientos que las autoridades estatales aplicaron. El valor del intercambio mundial cayó un 5.3% en contraste con el 2019. Especialmente, esto se debió a los ejercicios relacionados con el área de la industria de los viajes, ya que fue la más afectada. Y luego también tenemos la inversión extranjera directa, disminuyó un 42% a ritmo anual, para llegar a una medida de 859 mil millones de dólares, en contraste con los 1.539 mil millones de dólares que se mantenían en el año 2019. Continuando, también tenemos lo que es la economía peruana del 2020. La pandemia del COVID-19 perturbó a toda la economía global. Durante el estado de pandemia se dieron diferentes decretos, entre ellos está la que no se suspendió la importación de mercancías de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto Supremo número 044 en el año 2020. También se dio el Decreto Supremo número 051 en el año 2020, el cual fue publicado el 14 de marzo de este mismo año, en el cual se dispuso la reducción temporal a 0% de la tasa de pago de aranceles al valor. También estuvo el Decreto Supremo número 008,
el cual fue dictado por el MINCENTUR, en el cual era la Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En cuanto a la economía, podemos decir que en el año 2020 la economía mostró una baja del 2019, y esto se debido al retroceso por la pandemia. En cuanto a la importación, por su parte, el valor de las importaciones registró también una caída del 15.6%. Y así también en cuanto a las exportaciones, el valor de las exportaciones disminuyó en 14.1%. Se redujo su volumen, y se redujo esto debido a la disminución del volumen del 14.5%, especialmente por la interferencia en la acción minera. Como sabemos, la minería ocupa un papel importante en la economía del Perú, y a inicios de la pandemia la actividad minera estuvo paralizada por un buen tiempo. Y no solamente fue esa, también estuvieron las microempresas grandes y pequeñas, los cuales tuvieron que parar sus actividades por la propagación del COVID-19. En cuanto al desempleo, la postura del desempleo en promedio se duplicó al pasar del 6.6% en el 2019 al 12.8% en el 2020. Continuando, tenemos lo que es rompiendo mitos. Es necesario cambiar el modelo económico del Perú. En el Perú existe una economía social de mercado. ¿Y cómo funciona esta? Funciona de la siguiente manera. El sector privado, mediante el mercado, crea empleo y crea riqueza. El Estado, mediante la recolección de impuestos, busca el beneficio para el desarrollo de la población. En el Perú tenemos un Estado y un mercado. Han existido beneficios desde que se implantó ese sistema económico, pues desde el año 2006 la desigualdad en el Perú ha minorado. El indicador de pobreza pasó de 60% en el año 2001 a 20% en el año 2019. Y desde el 2007 la clase media aumentó casi un 50% y unas 260.000 familias han superado el nivel socioeconómico de pobreza extrema. Entonces podemos decir que el Estado, en lo que respecta a su función, debería impulsar reformas para el bienestar y protección de la sociedad peruana. Como sabemos, en el Perú existe mucho lo que es la corrupción en el Estado, lo cual esto impide el desarrollo de la economía nacional. La visión y ejecución integral y simultánea de los componentes del modelo económico garantizan su éxito comprobado por los demás en las economías del planeta. Ya para finalizar, podemos llegar a las siguientes conclusiones. A partir de sus inicios, el modelo económico del Perú dependió de la exportación de productos minerales, metálicos y no metálicos, y unos que otros agropecuarios, dentro de un entorno de dualismo y dependencia, como la relación entre grandes sociedades monopólicas de capital extranjero, las cuales se aprovechan de los recursos naturales en un gran nivel y de la pequeña empresa nacional. En cuanto a lo que es el modelo determinado a la industrialización, su fiasco se debió a la propia organización financiera peruana, la cual creó una gran parte del Producto Nacional a partir de una mejor tecnología extranjera, manteniendo la habitual dualidad de un sector que exporta pero difícilmente integrado con la economía. Bajo ese proyecto, los sectores con mayor productividad eran poco solicitantes de mano de obra, lo que limitó el crecimiento del mercado nacional, el cual es el crecimiento de la producción de bienes de consumo final. El sistema neoliberal establecido durante la década de 1990 creó sólidos cambios subyacentes en la equilibrio de las organizaciones peruanas. En el plan de privatización, la evaluación de la escala del intercambio comercial y la disminución del gasto fiscal lograron equilibrar la macroeconomía, en particular sobre el tema de la inflación. Sin embargo, cambiaron para siempre el diseño útil, ya que pasó a un modelo primario exportador semi-industrial a uno primario exportador y de servicios. En ese sentido, desde la llegada de los españoles, el modelo de desarrollo peruano no ha tenido muchos cambios, ya que su función al mercado internacional se sigue basando en la exportación de productos minerales, a la vez que depende de la importación de bienes de capital y tecnología para poder explotar estos recursos. La economía peruana cuenta con abundantes recursos naturales con los que financiar el desarrollo. Sin embargo, el proyecto de cambio de estructura, sobre todo en la industrialización dirigida por el Estado, estuvo limitada por la ausencia de capacidades para coordinar el conjunto de acciones y demandas que permitieron lograrlo. En general, se puede decir que el COVID-19 ha traído consigo cambios poco comunes desde un punto de vista social, familiar, académico y financiero, ya que ha tenido un efecto negativo sobre la economía mundial. Ha afectado directamente al mercado de trabajo, así también ha creado un mayor crecimiento de la tasa de desempleo, la caída de las compras internacionales y de las materias primas, así también como se hubo una disminución en el PBI
y el cierre de negocios han afectado a las proyecciones del desarrollo de varias actuaciones. También podemos llegar a la conclusión de que la economía peruana durante el 2020 tuvo un efecto negativo. A pesar de los decretos dictados por el Estado, no pudo contener el efecto negativo del COVID-19, ya que pudimos notar que el Producto Bruto Interno tuvo una caída, también creció o se duplicó la tasa de desempleo en comparación al año 2019. La informalidad impidió que muchas organizaciones se beneficiaran de los programas de ayuda estatal. Como caso, en gran parte del Estado se debió a contratiempos y dificultades en el procedimiento de la lucha contra el COVID-19. También podemos decir que el modelo financiero que se ha mantenido a lo largo de los años del país, en esencia sí funciona. Sin embargo, el desarrollo es el mejor instrumento para sacar a más personas de su situación de pobreza, y así ha sido en Perú. Se ha apoyado en una incorporación contundente a la globalización, en un curso extraordinario de modernización empresarial y en el apoyo de una economía estable. Gracias por su atención.